Praise the Lord. We're glad to Alabado sea el Señor. Me alegro de volver a verlos a todos. Es un tema maravilloso conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Como dije ayer, lo que eso significa es que nuestra mente no puede entenderlo. El conocimiento está en nuestra mente. Así que si trato de entender el amor de Cristo por el estudio o por la lectura o incluso por ilustraciones, el amor de Cristo es más grande que eso. Por ejemplo, puedes pensar en el hijo pródigo y el amor de su padre hacia él, o en el amor del pastor por las ovejas perdidas. Todos estos son buenos pensamientos, pero he visto a mucha gente que medita e incluso habla sobre todos estos pensamientos, pero aún así no vencen el pecado en su vida. Entonces, ¿cómo sé si realmente estoy conociendo el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento? Les diré honestamente que para mí, en este versículo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Este es un versículo muy importante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. En algunas traducciones se añade la palabra le. Nosotros le amamos. Pero aquí en la Nueva Biblia de las Américas no está, lo que significa que no está en el original. Así que lo veo de esta manera. No solo le amamos a Él, sino también los unos a los otros. Por eso se deja en blanco. Nos amamos en puntos suspensivos. Amamos al Señor y nos amamos los unos a los otros. Porque Él nos amó primero. Entonces, ¿cómo sé si estoy experimentando el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento? Eso significa que es algo que he experimentado en mi corazón. Ese es el significado de ese versículo. El amor a Cristo sobrepasa el conocimiento. Quiere decir que lo conozco en mi corazón. Y la manera en que lo conozco en mi corazón es que puedo amarlo fervientemente. Y solo hay una prueba para mi amor por Jesucristo. Por favor, recuerda esto. Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y otra prueba de mi amor por Él es que amo a mis hermanos creyentes, incluso a aquellos que son de carácter difícil y que son casos problemáticos. Puede que no esté de acuerdo con ellos. Te lo digo honestamente. No puedo tener comunión con algunos creyentes porque ellos viven una vida mundana, pero eso no me impide amarlos. Si conozco el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento del que hemos estado escuchando estos 2 últimos días, necesito preguntarme a mí mismo si esto aumentará mi amor por el Señor, lo que significa aumentar mi obediencia al Señor y a sus mandamientos, y aumentar mi amor por los demás creyentes, especialmente por los de carácter más difícil en la iglesia. Es fácil amar a los creyentes de China y Argentina, a quienes nunca conocemos, y leer historias de todo el sufrimiento de los creyentes que son perseguidos en otros países, y decir, lo siento mucho por ellos. Esos sentimientos que creemos tener son un engaño. Lo sé porque yo mismo lo he experimentado. Tuve sentimientos como esos y no podía amar a mis hermanos creyentes más cercanos. Y el Señor me dijo, te estás engañando a ti mismo. La prueba no es si puedes amar a creyentes que están a 10,000 millas de distancia. La prueba es si puedes amar a los creyentes de tu propia iglesia local y a los de tu propia casa. Así que siempre usa esto. Es como la prueba del ácido. En un laboratorio de química hay estas cosas llamadas papel tornasol, mediante el cual puedes averiguar si un líquido es un ácido o un alcalí.
Entonces se llama prueba de ácido, lo que quiere decir que puedes distinguirlo definitivamente. Ese papel tornasol no dice una mentira, te dice definitivamente si es un ácido o un alcalí. Así que esta es la prueba de ácido para saber si realmente amo a Cristo y si he comprendido el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Debo preguntarme, ¿ha aumentado mi amor por Él? Lo que significa que me he alejado cada vez más de otros amores. Por ejemplo, el amor al dinero. Así que déjame comenzar con eso. El amor debe ser en dos direcciones, como los brazos de la cruz. En primer lugar, verticalmente hacia Dios y luego horizontalmente. Cuando hacían una cruz de madera, siempre ponían primero la barra vertical y luego la horizontal. En primer lugar, el amor a Dios. Después, el amor de unos a otros. Eso dijo Jesús cuando alguien le preguntó cuál era el gran mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón y luego amarse los unos a los otros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero y nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. No porque todos sean buenas personas o me amen. No tiene nada que ver si alguien me quiere o no. Si quieres a alguien solo porque también te quiere, eres como cualquier otro ser humano. Eres como cualquier otro inconverso hijo del diablo. El mundo está lleno de inconversos que solo aman a los que los aman. Eso es seguro. Entonces, ¿en qué soy mejor que ellos? Si solo quiero a la gente que me quiere, o solo soy amable con la gente que es amable conmigo, o solo hablo amablemente a la gente que me habla amablemente. No soy mejor que esa gente impía del mundo. Así que no debemos engañarnos pensando que somos muy amables con mucha gente a nuestro alrededor que son amables y buenos con nosotros. La prueba es cómo tratamos a los que no son buenos con nosotros. Ayer volví a leer y me acordé del huerto de Getsemaní, cuando la gente vino a capturar a Jesús. Judas vino a besar a Jesús y le dijo, amigo, ¿lo sabías? Que Jesús llamó amigo a Judas Iscariote. ¿Quién es este? Este es el que viene a traicionarle. Ahí se ve el amor de Cristo. Llamar amigo a quien viene a traicionarte y a entregarte a los que van a matarte sobrepasa todo conocimiento. Yo digo, Señor, dame un amor así. Yo no lo tengo, pero tú puedes dármelo. Tú tampoco lo tienes. No es algo natural. Tenemos la vida de Adán dentro de nosotros, que trata a los demás así como nos tratan a nosotros. Si tratas a los demás de la misma forma en que te tratan a ti, bien, eres un hijo de Adán. Eso no es bueno. Pero si Cristo ha entrado de verdad y no solo estás perdonado, sino que estás lleno del Espíritu Santo, entonces no los tratarás como ellos te tratan a ti, sino de la manera en que Jesús trataba a los que le trataban mal. Y ves eso en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? He pensado en eso. La gente no sabe lo que hace cuando están matando a alguien en una cruz. Sí, por supuesto. Pero ellos no sabían que este era el Hijo de Dios a quien estaban matando. No saben lo que hacen. No saben a quién están crucificando. Es su creador. Es el que vino a la tierra para morir por los pecados de aquellos que lo crucificaron. Ellos no se dan cuenta de que murió por sus pecados. Así que es lo mismo con nosotros. Cuando miramos a la gente que nos trata mal, somos hijos de Dios y dice, Señor, ellos no saben que están hablando de forma grosera a un hijo de Dios o que están tratando mal a un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo debería reaccionar este hijo de Dios ante ellos? No de la misma manera. Déjame mostrarte un versículo en Primera de Juan capítulo 3. Es un versículo muy fuerte, pero no sé si quieres entenderlo. A veces no nos gusta aceptarlo, pero yo creo en la Biblia.
En Primera de Juan, capítulo 3, aquí dice que hay dos categorías de personas en el mundo. Es muy difícil para nosotros aceptarlo, pero como el Espíritu Santo lo ha dicho, yo lo acepto. ¿Ya lo has visto? Nosotros decimos creyentes e incrédulos. Esa es una forma decente de decirlo. Veamos cómo lo ha dicho el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice aquí? Aquí ves a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Piensa en ello. Hijos de Dios e hijos del diablo. Esas son las dos categorías de personas en el mundo. Y dice que son obvias. Pero ¿cómo se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Podrías decir, solo les preguntamos a las personas si han aceptado a Cristo o no. Bueno, te diré que muchas personas que dicen que han aceptado a Cristo realmente no han nacido de nuevo. Así que el Espíritu Santo puso alguna otra categoría, como distinguir a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Dice que es obvio. Es algo así como decir, aquí hay un papel que es negro y aquí hay otro papel que es blanco. ¿Puedes distinguirlo? Sí, si tienes vista puedes verlo, es obvio. Obvio es una palabra muy fuerte, significa que está claro como el agua. Todo aquel que no practica la justicia no es hijo de Dios. Eso es todo. Supongamos que aplicas esa prueba a tu propia vida. No tenemos que juzgar a los demás con los versículos de la Biblia. Nunca debemos usar los versículos de la Biblia para juzgar a los demás porque solo hay un juez, que es Dios. Pero sí podemos usar versículos de la Biblia para juzgarnos a nosotros mismos. Así que el que practica la justicia es hijo de Dios. Así que esa es una buena manera de probarme a mí mismo si soy un hijo de Dios. ¿Practico la justicia? No si solo hago un acto de justicia ocasional, sino que la practico regularmente, al igual que como mi comida diariamente y voy a trabajar diariamente. ¿Practico la justicia diariamente? Si no practicas la justicia, no eres hijo de Dios. Y el que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. ¿Hay alguien en tu iglesia a quien no amas? No te estoy preguntando si vas y le ayudas o le das dinero. Esa no es la marca del amor. Jesús no vino para darnos dinero. Él vino y murió por nosotros. Pero si tomo estas palabras en serio, un hijo de Dios y un hijo del diablo, la diferencia es absolutamente obvia. Eso es como decir que es 100% claro como el cristal. Si no practica la justicia, diga lo que diga, no es hijo de Dios. Si no ama a su hermano, diga lo que diga, no es hijo de Dios. Pero si practica la justicia y ama a su hermano, es un hijo de Dios. No importa si puede predicar o no, o si conoce bien las doctrinas, eso no tiene importancia. No creo que los primeros cristianos entendieran todas las doctrinas tan bien como nosotros, porque no tenían una Biblia física con ellos. Así que somos mucho más privilegiados que ellos. A quien más se le da, más se le exige. Así que creo que Dios exige más de nosotros, los cristianos del siglo XXI, que a los cristianos del siglo I, porque tenemos una Biblia. Y no creo que ellos tuvieran tantas reuniones como nosotros. Tenemos tantas reuniones por Zoom, así que el número de reuniones ha aumentado. Y tantos privilegios que tenemos hoy, que los primeros cristianos no tenían. Ellos fueron perseguidos y pasaron por más cosas. Así que a quien más se le da, más se le exige. Eso me lo aplico a mí mismo. Creo que Dios me ha dado mucho más de lo que ha dado a muchas otras personas, incluso en el mundo de hoy. Él me ha dado comprensión de las escrituras, me ha dado una mente clara para poder leer en inglés y saber lo que dice la Biblia. Así que Dios va a exigir mucho más de mí. Eso lo sé. Y como he estudiado la Biblia más de 60 años, Él exigirá más de mí que de ti. Si afirmas ser creyente durante varios años, entonces recuerda que Él va a exigir más de ti que de esas otras personas en tu iglesia, que han sido creyentes por mucho menos tiempo. A quien más se le da, más se le exige. Así que no los compares contigo mismo. No digas, he vencido en esto y Él no lo ha hecho. Tal vez esa persona sea 20 años más joven que tú como creyente,
Pero recuerda que Dios no espera tanto de él como de ti. Debes conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, pero que puede manifestarse en tu vida, en tus palabras y en tu forma de comportarte. Así que ten esto en cuenta. Por esto, los hijos de Dios y los hijos del diablo son obvios. Luego continúa diciendo en el versículo 11, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego toma el ejemplo de Caín en el versículo siguiente. Caín era hijo del diablo. Verás, justo al principio de la creación, nacieron dos niños. Uno era hijo del diablo y el otro era hijo de Dios. Dice que por la fe, Abel ofreció un sacrificio mejor. Y Caín, dice aquí, era hijo del diablo y mató a su hermano. Hoy en día no matamos con pistolas y cuchillos. ¿Sabes cómo matamos a la gente hoy en día? Con nuestras palabras. Pregúntate a ti mismo. Revisa tu manera de hablar. ¿Matas a la gente con tus palabras? ¿O cuando hablas con tus hermanos creyentes? Puede que no sea tan malo como matar a una persona con un cuchillo, porque no te meterán en la cárcel por eso, pero sigue siendo malo. No estoy diciendo que yo sea inocente. Recuerdo en mis primeros días cuando nadie me enseñaba estas cosas. También hice todas estas cosas tontas y estúpidas. Yo las llamo cosas tontas, estúpidas y malvadas. Pero a medida que leía las escrituras y el Espíritu Santo me lo mostraba, recibía más y más entendimiento sobre esto. Y dije, Señor, tengo que amar incluso a mis enemigos. Entonces conozco el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Y así es como puedo amar a mis enemigos y bendecir a los que me maldicen y hacer el bien a los que me odian. Y sabes, como siervo del Señor, he experimentado mucho odio y muchas falsas acusaciones, porque el diablo me odia. Y eso está bien. Me honra saber que el diablo me odia. Si el diablo no me odiara, me sentiría insultado y diría, el diablo no me odia. Tan transigente soy. Cuanto más se comprometa la persona con el Señor, más la odiará el diablo, porque es un fuerte soldado de Cristo. Deseo que el diablo los odie a todos ustedes. Lo que quiero decir con esto es que espero que amen tanto a Jesús que el diablo les odie por eso. Así que él puede instigar a la gente contra ti, pero eso solo prueba que conoces el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. No se trata de solo saberlo en mi cabeza, sino que demuestro que conozco el amor de Cristo, amando a esa persona que no me ama. Es una prueba muy buena para este tema maravilloso que tenemos acerca de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Eso significa que debe ser experimentado. Y la prueba de eso es que puedo amar a alguien que no me ama en absoluto, que trata de evitarme y me odia. No estoy diciendo que debas hacer todo lo posible para conocer gente que evita conocerte. Si no le caigo bien a alguien, yo no confío en ellos. Pero si se me acerca alguien que sé que me odia, quiero mostrarle el amor de Cristo. Pobre hombre, está en manos del diablo. Déjame al menos mostrarle el amor de Cristo. Lo trato como a un leproso. Yo no desprecio al leproso. Sabes, en la India, muchos leprosos han llegado a la puerta de nuestra casa y no los desprecio. Sientes pena por ellos cuando ves sus manos carcomidas y la nariz golpeada por las marcas de la lepra. Tú no te enfadas con ellos. ¿Te has enfadado alguna vez con un leproso? No lo hagas. Cuando miro a la gente del mundo, o incluso creyentes que tienen odio, amargura y una actitud equivocada hacia los demás, los miro como a esos leprosos. Pobre hombre. Mira, tiene las manos carcomidas y la nariz destrozada. ¿Los miras así? Entonces nunca te enfadarás con ellos. Sentirás pena por ellos. Así era Jesús. Él no se enfadaba con la gente. Él murió por aquellos fariseos a los que corregía. Podemos decir que llamó a los fariseos víboras, generación de víboras e hipócritas. Pero recuerden que Él murió por ellos.
Así que antes de llamar a otros hipócritas y víboras, pregúntate a ti mismo, ¿estás dispuesto a morir por ellos? Entonces podrás llamarlos por esos nombres. Jesús tenía derecho a llamarlos por los peores nombres posibles, porque Él murió por cada uno de ellos. Así que no tengo que tratar de imitar a Jesús en ese aspecto, porque no estoy dispuesto a morir por esa gente. Así que mi lenguaje es un poco más bajo. Hablo fuerte, pero no tanto como Jesús, porque no amo tan fuertemente como Jesús. Cuanto más amo a las personas, con más fuerza puedo hablarles. Y entonces solo nosotros podremos ayudarles de verdad. Y el Espíritu Santo respalda lo que decimos. Así que, por favor, recuerda esto. Quiero volver ahora al Evangelio de Juan en el capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Leemos allí. Sabes que Jesús dio unos mandamientos de estándar muy alto en el Sermón del Monte y leímos eso. Este es el fundamento de nuestro estudio, lo que vimos en Primera de Juan capítulo 4. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que para conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, estoy experimentando ese amor de muchas maneras en mi corazón. Entonces, ¿cómo pruebo que lo conozco cada vez más? Cuando lo amo cada vez más. Es la única manera que conozco. No es que leas más la Biblia o vayas más a las reuniones. La prueba que he experimentado el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, lo he experimentado en mi corazón amándolo aún más. ¿Y cómo pruebo que lo amo más? Aquí está. Juan capítulo 14, versículo 15. Esto es lo que yo llamo la prueba del ácido, como la prueba del papel tornasol. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Decimos que algunos de esos mandamientos son difíciles. Sí, muchos de ellos son casi imposibles de cumplir con las fuerzas humanas, como amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen y nunca codiciar en nuestra mente. Pregunta a cualquier hombre. ¿Es fácil evitar que tu mente codicie a las mujeres? No es nada fácil. Pero una persona que por lo tanto dice, lo haré, no ama a Jesús, no. Entonces, ¿cómo cumplimos estos mandamientos tan difíciles? Nunca te enojes. Jesús igualó la ira con el asesinato. En el Antiguo Testamento dice, no mates, pero la raíz de eso es la ira. Así que ataca la raíz. Juan el Bautista dijo, Jesús ha venido con un hacha para cortar la raíz. Los mandamientos del Antiguo Testamento eran como unas tijeras. Si salía una fruta mala de un árbol, solo la cortabas. No mates, no cometas adulterio, no robes. Tijeras todo el tiempo, cortando aquí, cortando allá para controlar al pueblo de Israel. Con todos estos mandamientos, cortando todo lo que surgiera. Los mandamientos del Antiguo Testamento son como unas tijeras, pero Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo, nuestro Señor. Y él dijo, el Señor ha venido con un hacha a la raíz. He aquí un árbol que está produciendo malos frutos y tú sigues cortándolos. Y tienes que ir a vigilarlo todo el tiempo con unas tijeras. Tienes que estar constantemente alerta. Pero cuando la raíz es cortada, puedes olvidarte de las tijeras. El par de tijeras es el antiguo pacto. Ya no las necesitas. Y siempre que pongas un hacha en la raíz, ese es el nuevo pacto. Así que piensa en la diferencia entre el antiguo y nuevo pacto de esta manera. El antiguo pacto es un par de tijeras y el nuevo pacto es un hacha a la raíz. Y si quieres seguir cortando la fruta mala que sale de tu vida, tienes que preguntarte seriamente, ¿he aplicado el hacha del nuevo pacto a la raíz de ese árbol llamado yo en mi vida interior? Ese es el significado de tomar la cruz. Para usar otra ilustración, crucifica. Toma tu cruz. Todo es lo mismo. Jesús vino con un hacha a la raíz. Entonces, ¿cómo puedes guardar esos mandamientos? Solo si pones un hacha en la raíz. Y digo, Señor, necesito ayuda para esto. Sí, se lo pediré al Padre. Mira el siguiente versículo. Verso 16. El Padre les dará un ayudador.
¿Ayudador para hacer qué? Conéctalo con el versículo anterior. Lee despacio las escrituras. Todo el mundo sabe que al Espíritu Santo se le llama ayudador, pero ¿ayudador para qué? Relaciónalo con el versículo anterior. Un ayudador para guardar los mandamientos de Jesús, porque Jesús sabe que es muy difícil cumplir el estándar que Dios tiene. Pero Él dice, no te voy a dejar solo, voy a darte un ayudador. He oído una historia divertida de una persona. No sé si es verdad o no, pero de todos modos, la ilustración es cierta. Un hombre que bajó a las selvas de África encontró a unas personas que tenían muchas dificultades y algunos de ellos se hicieron cristianos. Tenían que caminar largas distancias para llegar, así que decidió darles un carro. Un año después él regresó y les preguntó, ¿qué tal ahora que tienen un carro? ¿Es más fácil? Ellos le dijeron que no, ahora es más difícil. Él dijo, ¿más difícil? Ellos dijeron, antes solíamos caminar esta milla, ahora teníamos que empujar este coche durante una milla. Él les dijo, ¿empujar el coche? No, se supone que no debes empujarlo. Tienes que echarle gasolina y conducirlo. Pensé en esa ilustración. El Espíritu Santo ha venido y todavía estamos tratando de empujar el carro. Es difícil, ¿verdad? No te enojes. No codicies a las mujeres. Ama a tus enemigos. Bendice a aquellos que te maldicen. Cuando ores, no dejes que los demás lo sepan. Cuando ayunes, no le digas a los demás que estás ayunando. Cuando des dinero, no le digas a los demás que has dado. No estés ansioso. Regocíjate siempre en el Señor. No juzgues a los demás. Deja que sea Dios quien lo juzgue. Perdona a todos los que te hayan hecho daño. Solo estoy repitiéndote lo que está escrito en el Sermón del Monte. Es difícil y algunos de ustedes han estado intentando empujar el carro. Les creo, son sinceros. Han intentado empujar el carro y es muy difícil. Dices, hermano Zach, es tan difícil querer a esta persona, a este pariente mío o a mi suegra, que es una molestia y solo viene a nuestra casa y crea tantos problemas. Pero estoy intentando quererlos y estoy empujando el carro. Piensa en alguna otra situación a la que te enfrentes. Conoces el mandamiento del Señor y sabes que no puedes cumplirlo. Y por eso empujas y empujas el carro y no funciona. Hermano o hermana, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Estoy absolutamente convencido de que muchas personas que dicen estar llenas del Espíritu Santo no están llenas del Espíritu Santo, sino que están empujando el carro. No hay gasolina en el tanque y no saben cómo arrancarlo y hacerlo funcionar. Para mí la prueba es esta. Si tengo juntos los versículos 15 y 16, si me amas, guardarás mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé un ayudador. Es como el ejemplo del carro, te daré uno para que puedas conducirlo. El Espíritu Santo viene y te fortalece, pero tú tienes que hacerlo, porque estamos tratando de empujar y no lo conseguimos. ¿Por qué digo eso? Porque así fue conmigo. Durante años y años fui derrotado por la ira, los pensamientos sucios y todo lo demás por lo que los seres humanos son derrotados. Externamente mi testimonio era bueno. No he matado a nadie, no robé ningún banco, siempre pagué mis impuestos. Externamente todo estaba muy bien, pero no era así en mi vida interior. Y ya me has oído decir esto antes. Llegó un momento en mi vida hace 50 años donde dije, Señor, no voy a predicar más. No voy a predicar más, aunque haya estado predicando durante 15 años antes de eso. Porque lo que estoy diciendo no es verdad de mi vida interior. Estoy siendo un hipócrita. Cada vez que abro la boca estoy diciendo algo que no es verdad de mi vida interior, ni en mi vida en casa. No quiero hacerlo. No quiero seguir siendo un hipócrita. Dejaré de predicar. Iré y me sentaré en la parte de atrás de alguna iglesia. Y seguiré siendo cristiano porque sé que Jesús me ama y yo quiero amarlo. Pero no quiero hablar de ello porque soy un hipócrita. Pero le dije, Señor, no quiero seguir así. Quiero pedirte una cosa, solo una cosa.
Lléname del Espíritu Santo. Oraba por eso en una época en la que teníamos muy poco dinero, pero yo no pedía dinero. Nunca he pedido dinero al Señor. Le he dicho que me conformo con lo que me dé. Tú me das poco, yo vivo con ese poco. Cuando conduje una motocicleta durante 42 años, nunca pedí un carro. Dije, lo que me des, lo tomo. Estoy contento con ello. No miro a los demás y codicio lo que tienen. Espero que tú no hagas eso, que veas que otras personas tienen algo que tú no tienes y digas, yo quiero eso. Hermano o hermana, Dios te dará exactamente lo que Él vea que necesitas. Enséñale a tus hijos a no desear lo que tienen los demás. Di, Dios solo nos ha dado esto y seremos felices con lo que Dios nos ha dado. Pero busca el poder del Espíritu Santo. Eso es muy importante. No te dejes engañar por la enseñanza pentecostal. Busca ser lleno del Espíritu Santo de todo corazón. Y solo hay una prueba de eso. Juan capítulo 14 versículos 15 y 16. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, dijo Jesús, y yo pediré al Padre, y Él les dará el Espíritu Santo, y estará contigo para siempre. ¿Para hacer qué? Para ayudarte a guardar mis mandamientos. Esa es para mí la prueba más clara de la plenitud del Espíritu Santo. No es el hablar en lenguas. Eso Dios lo da a algunas personas. Primera de Corintios capítulo 12 dice que no todos hablan en lenguas. Ve al final de Primera de Corintios capítulo 12 y léelo. Dice que todo creyente no tiene el don de sanidad. Todo creyente no es apóstol. Todo creyente no es profeta. Todo creyente no habla en lenguas. Está todo en la misma frase. Al final de Primera de Corintios capítulo 12. Si estás ansioso por hablar en lenguas, es como si estuvieras ansioso por ser profeta. Quiero ser profeta, quiero ser apóstol, porque solo así sabré que estoy lleno del Espíritu. Eso es basura. La Biblia dice que no todos son apóstoles, profetas, no todos tienen el don de sanidad. Está todo en la misma frase al final de Primera de Corintios 12. Pero, ¿cuál es la prueba de estar lleno del Espíritu que es verdadera para todos? Aquí la tienes, Juan capítulo 14, versos 15 y 16. Si me amas, guardaréis mis mandamientos, y al Padre le pediré que les dé un ayudador para guardar los mandamientos. Y ese es el Espíritu Santo que el mundo no puede recibir. Y sabrás que Dios es Padre. Y dice en el verso 18 que cuando el Espíritu Santo haya venido, no estaremos huérfanos. Encontraréis seguridad en un Padre. ¿Sabes la razón por la que muchos creyentes están ansiosos por diferentes situaciones? Te lo diré claramente. No tienen un Padre amoroso. Piensa en los huérfanos del mundo. He oído hablar de gente que crece en los orfanatos. Nunca tuvieron una madre o un padre que les abrazara. Les dejaron en un orfanato cuando eran bebés. Y esos bebés crecieron y nunca tuvieron un padre o una madre que les abrazara y les amara cuando tenían 2 años. Y crecieron con esa inseguridad. Y he visto a algunos de esos huérfanos ya grandes que siguen siendo tan inseguros. Siempre quieren pelearse con los demás. Y si alguien se convierte en su amigo, quieren poseer a esa persona. De tal manera que no sea amigo de nadie más. ¿De dónde viene tanta inseguridad? Nunca tuvieron un padre. No los desprecio. Me compadezco de ellos. No los comparo conmigo mismo. Yo tuve un padre y una madre cariñosos, al igual que la mayoría de ustedes. Así que nos compadecemos de los huérfanos. Ellos son inseguros. No son capaces de encontrar seguridad porque nunca tuvieron un padre y una madre que les quisieran. Todos nosotros nos damos cuenta de la bendición que es cuando éramos pequeños bebés. Tuvimos un padre y una madre que nos abrazaron, nos quisieron y nos cuidaron. Gracias a Dios por eso. No es porque seas muy fuerte, es porque tuviste un padre y una madre. Eso es lo que te hizo mejor que esos huérfanos. Así que no me considero mejor que esos huérfanos. Digo, Señor, yo tuve un padre y una madre que me cuidaron y me amaron. Cuando estuve enfermo, cuidaron de mí, me educaron, hicieron tantas cosas por mí. Por eso soy una persona segura. ¿Cómo puedo compararme con ese huérfano que nunca tuvo padre ni madre? Debo compadecerme por ellos. Y es exactamente lo mismo en el cristianismo. Aquí dice, no los dejaré huérfanos, en el versículo 18. Cuando conocemos el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, que Él nos ama más que cualquier padre o madre, estoy seguro, no soy huérfano. ¿Sabes que Dios es tu Padre? Entonces no estarás inseguro. El otro día hice una pequeña tabla. Ya se las he enseñado antes, pero quiero enseñárselas otra vez. 2 cosas que nunca deberían estar en tu vida. Si conoces a Dios como Padre, aquí hay 2 cosas que nunca estarán en tu vida.
¿Has visto una señal de tránsito con una línea roja que la cruza, que nos indica que la entrada está prohibida? Y aquí hay dos caminos donde está prohibida la entrada para todos los creyentes. Mira esto, prohibida la entrada al desánimo y la autocondena. Esa señal significa que es un camino en el que nunca debes entrar. Por favor, recuerda esto. Tengo esto conmigo desde hace algún tiempo y lo mantengo sobre mi mesa. Nunca quiero desanimarme y nunca quiero condenarme, porque tengo un Padre en el cielo. ¿Y cómo sé que tengo un Padre en el cielo? El Espíritu Santo vino y me lo dijo. No es algo que algún predicador me haya dicho. Si lo escuchaste solo de un predicador, no te ayudará. Dice que el Espíritu Santo entrará y sabrás que no eres un huérfano. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 8. Este capítulo de Romanos es un gran capítulo. Nos habla de la vida en el Espíritu. Romanos capítulo 8. Mira cómo empieza. El capítulo de Romanos es el gran capítulo de la vida en el Espíritu Santo. Por favor, recuerda esto. Léelo alguna vez como descripción de la vida en el Espíritu Santo. Una descripción de un hombre que ha conocido el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. El Espíritu Santo ha venido para asegurarte que Dios te ama inmensamente. Entonces, lo primero es el versículo 1. No hay condenación para los que confían en Jesús. Eso es lo primero. ¿Recuerdas la imagen que te enseñé? No hay condenación. No hay condenación. Eso significa que no me sigo condenando. No sigo diciendo que soy un inútil, no sirvo para nada. Hay creyentes que hablan así. Creen que están siendo humildes, pero no están siendo humildes. Están siendo insensatos. Están insultando a Cristo. Yo soy un hijo de Dios, no porque merezca serlo. Nunca merezco serlo. Soy un pecador salvado por la gracia. Lo diré siempre hasta el final de mi vida. Soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Por lo tanto, no tengo ninguna condenación. Dios no me dio el Espíritu Santo porque lo merecía. No, no. De verdad te digo que a veces siento que en el mundo soy la persona que menos se merece el Espíritu Santo. El creyente que menos se merece el Espíritu Santo. Dios me dio lo que no merecía. ¿Sientes que Dios te ha bendecido porque te lo merecías? Tonterías. Tienes pensamientos muy elevados sobre ti mismo si piensas que Dios te dio lo que merecías. Nosotros recibimos lo que no merecíamos. Ciertamente no merecemos el Espíritu Santo, pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Estoy profundamente agradecido porque Él me ha librado de la condenación. No hay condenación. La entrada a ese camino está prohibida. El diablo siempre intenta condenarme y yo digo, no, no voy a ir por ese camino. Si cometes un error, no te condenes. Ve a Jesús y dile, Señor, lo siento, he cometido un error. Perdóname. Hay una diferencia entre aprender a caminar y no haber aprendido a caminar. Un niño pequeño de 10 meses siempre se está cayendo constantemente. Eso es porque no ha aprendido a caminar. Eso es diferente a un hombre adulto que tropieza en la carretera y se cae. Eso es diferente. Hay una diferencia entre caerse constantemente y caerse de vez en cuando. Incluso ustedes que son personas adultas aprendieron a caminar y aún se caen ocasionalmente. Así que puedes estar lleno del Espíritu Santo y a veces tropezarte. Pero si constantemente te tropiezas, te enojas con regularidad, codicias a las mujeres y haces cosas que están mal con el dinero, hermano, me pregunto si has nacido de nuevo. Puede que cometas un error de vez en cuando, pero debes arrepentirte inmediatamente. A veces cuando un niño pequeño se cae, él simplemente se queda sentado ahí, porque aún está aprendiendo. Un niño de 10 meses tratando de caminar y que se tropezó, entonces solo se sentará allí, tal vez desanimado por haberlo intentado tantas veces. Pero si un hombre adulto se resbala con una cáscara de banano en la carretera, él no va a quedarse allí acostado. Él se levantará inmediatamente. Eso hace un cristiano espiritual.
No es que no se caiga, sino que se levanta inmediatamente. Significa que confesará el pecado diciendo, Señor, siento haber tropezado. Por favor, perdóname. Si ha hecho daño a su esposa, le pedirá perdón inmediatamente, en 5 segundos. No al día siguiente ni después de 5 días, en 5 segundos. Perdóname por haber perdido mi temperamento. Levántate inmediatamente. No seas como un niño que se queda ahí sentado durante días sin arreglarlo. Así que cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene, no hay condenación. Y continúa diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque ahora Él cumple en nosotros, versículo 4, el requisito de la ley, que no podía cumplirse antes de que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Pero ahora podemos. Es un versículo tremendo que dice que por el poder del Espíritu Santo puedo vencer mi ira, puedo vencer mis pensamientos sucios, puedo amar a esa persona que no me ama, puedo perdonar a esa persona que me hizo un daño tan terrible a mí o a mi familia. Si escucho al Espíritu Santo, verso 4, el requisito de la ley, cualquiera que sea el estándar de Dios, digamos que la ley es el estándar de Dios, puede cumplirse en mí si determino que no voy a caminar según los impulsos de mi carne. Voy a caminar según los impulsos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Siempre que somos tentados, hay dos impulsos. Es lo que dice aquí, la carne y el espíritu. El espíritu te dice, te ayudaré a resistirlo. La carne dice, vamos, cede. Dile a esa persona lo que tienes en tu mente. Dile lo que piensas de él. Pero el Espíritu Santo dice, ignóralo, mantén la boca cerrada, no te resistas. Así que creo que si escuchamos constantemente al Espíritu Santo, te convertirás en una persona espiritual. Y cuando te conviertes en una persona espiritual, llegas a conocer más y más a Dios íntimamente. Entonces, llegas a conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Por eso ha venido el Espíritu Santo. Él nos guía igual que a los niños, desde el jardín de niños hasta los grados superiores. Y hay una larga distancia que recorrer para llegar a ser completamente como Cristo, pero el Espíritu Santo nos ayuda a vencer poco a poco. Él nos da clases personales. Creo que el Espíritu Santo trata con cada uno de nosotros individualmente. Él no se pone como en un aula de clases con 20, 40 o 60 niños y un maestro enseñándoles. No. A cada uno de nosotros les da clases personales. Si es un matrimonio, le da una clase privada al esposo y una clase privada a la esposa. Así es como nos guía el Espíritu Santo y doy gracias a Dios por ello. Ahora quiero continuar con ese versículo más adelante en Romanos capítulo 8. Les dije que Romanos capítulo 8 es la descripción de la vida en el Espíritu. Y vemos en Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Has aprendido a regocijarte de conocer a Dios como tu Padre? Siempre que oro a Dios a solas, incluso cuando me despierto por la mañana, una de las primeras cosas que digo es, Papá, estoy tan feliz de conocerte como mi Padre. Esa palabra Abba en Romanos capítulo 8, verso 15, clamamos Abba. Es una palabra hebrea que no tradujeron. Una palabra hebrea que la dejaron así. Si lo tradujeran al inglés, Abba sería cualquier nombre íntimo con el que llamas a tu padre. Por ejemplo, papá o padre, papá o padre. Es una palabra íntima con el Espíritu Santo. Ese es el significado de Abba. Quiero preguntarles, queridos hermanos y hermanas, ¿conocen de esa manera a Dios? Para mí, esta es una de las marcas de estar llenos del Espíritu Santo. Cuando clamas, papá, mirando al cielo y no dices, oh Dios Todopoderoso, sino papá,
Jesús dijo eso. Cuando ores, di, Padre nuestro que estás en los cielos. Y el Espíritu Santo clama, papá. ¿Tú experimentas eso? Esa es una señal de estar lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, si un niño pequeño tiene un problema, se da la vuelta y dice, papá, ayúdame. Supongamos que vas con tu hijo de 3 años por la calle y de repente se enfrenta a un problema. Él espontáneamente dirá, papá, nadie tiene que enseñarle. Yo quiero ser así. Sean así, hermanos y hermanas. Tienes un Padre en el cielo que te cuida y te ama. Y la prueba de ello es que envió a su hijo a morir por ti. Y más adelante la Biblia dice en Romanos capítulo 8, escucha este versículo, Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no negó ni a su propio hijo, este es el Padre, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Tienes que meditar sobre ese versículo. El regalo más precioso que Dios ha dado fue a su propio Hijo para morir en la cruz por nosotros. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si Él lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas que necesitamos? Eso es tremendo. Verso 31. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Este es el lenguaje de una persona que conoce el amor de Cristo. No tiene ninguna queja. Él sabe que hay muchas cosas que puede que él no sea capaz de entender. Pero como dice aquí en Romanos capítulo 8, verso 28, hay muchas cosas que no sé, pero una cosa sé. Todo lo que sucede en mi vida, Dios hará que funcione para bien, siempre y cuando yo ame a Dios. Y si no amas a Dios, esa promesa no es para ti. Mucha gente reclama esa promesa, pero no lo ama. ¿Cuál es la prueba de que lo amo? Trato de cumplir sus mandamientos. Quiero animarlos a todos, los que lo están intentando. Puede que no seas perfecto, pero estás intentando cumplir los mandamientos de Jesús porque quieres demostrar su amor por Él. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Buscas de todo corazón guardar sus mandamientos? ¿Estás buscando con todo tu corazón arreglar cualquier cosa de la que tu conciencia te reprende? ¿Eres rápido para pedir perdón a tu esposo o esposa cuando haces algo mal? ¿Tratas de liberarte del amor al dinero? ¿Estás tratando de arreglar de inmediato los asuntos con la gente que se pelea contigo? Y si ellos no quieren llegar a un acuerdo contigo, los dejas y les dices, no puedo hacer nada. Mucha gente nunca quiere resolver una disputa conmigo. De acuerdo, entonces lo dejo. No tienes que ir corriendo detrás de esa gente, pero por mi parte estoy abierto. No le deseo el mal a nadie en el mundo entero. ¿Puedes decir eso, hermano? ¿Puedes decir honestamente desde tu corazón que no le deseas el mal a nadie en todo el mundo? Ni para los que te odian, ni para tu suegra, ni para los que te engañaron con tu herencia. ¿No le deseas el mal a la gente que te hizo daño? Quizás a algún profesor que hizo daño a tus hijos. ¿No les deseas ningún mal? Bendícelos. Si es así, entonces conoces el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, porque no es algo que conozcamos en nuestra cabeza, es algo que produce un resultado en nuestra vida. Yo digo, está bien, Dios hará que eso funcione para mi bien. Puedo pensar en muchos casos en mi vida en los que el mal que otras personas intentaron hacerme funcionó para mi bien. Creo que lo mencioné ayer acerca de cómo la gente pregunta, ¿quién empezó CFC? Bueno, te diré quién empezó CFC. No fui yo, definitivamente no fui yo. Fue por una iglesia bautista en Bangalore que me odiaba porque predicaba el bautismo del Espíritu Santo. Y allí había un misionero australiano que era líder de ese grupo que me odiaba. Y me dijeron, no creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Todo eso es una enseñanza errónea. Y me echaron de allí. No puedes predicar aquí, lárgate.
Ellos empezaron CFC. No habría existido CFC si no me hubieran echado. Habría estado ahí sentado desperdiciando mi vida. Lo que ellos pensaban que era un daño que me estaban haciendo, cuando lo recuerdo, para mí fue la mejor cosa posible que hicieron. Eso fue aproximadamente 50 años. Así que ya ves cómo Dios convirtió lo que aparentemente era malo, echar a una persona de una iglesia, lo convirtió en la mejor cosa posible. Lo mejor que me pudo pasar en ese entonces fue que formara CFC. Ahora se ha extendido a tantos países y ha bendecido a cientos de personas en todo el mundo. Tengo que dar las gracias a esas personas que me echaron. Eso es solo un ejemplo. Un día darás las gracias a la gente que te hizo daño, porque eso es precisamente lo que te ayudó a convertirte en el hombre o en la mujer de Dios que has llegado a ser. Las personas que te trataron mal y tú las amaste. Por eso te convertiste en un hombre o en una mujer de Dios. Es mejor que desde ahora le des gracias. Te lo digo sinceramente, doy gracias a Dios por esos ancianos de la iglesia bautista que me echaron. De verdad, honestamente le doy gracias a Dios y que Dios los bendiga. No les deseo ningún mal. Hicieron lo mejor para mí al echarme. Tal vez no pude verlo así inmediatamente, pero ahora lo veo de esa manera. Pero incluso entonces, el mismo día que me echaron, les dije, hermanos y hermanas, no estoy enojado con ninguno de ustedes. Los quiero a todos. Creo que hemos llegado al final del camino, así que me iré en silencio y no le pediré a ninguno de ustedes que me acompañe. Yo seguiré mi camino y ustedes el suyo. Dios me dio la gracia de amarlos, a pesar de que me echaron. Me alegro de no haberles guardado rencor, porque ahora cuando miro atrás, veo que fue bueno. Así que no te amargues contra nadie que te haya hecho daño. 10 años después mirarás atrás y verás lo bueno que Dios sacó de ello. Y así conocerás el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, que se manifiesta en alguna situación difícil, a la que te ha llevado el amor de Cristo. Sí, tal vez no entiendas por qué el amor de Cristo me ha llevado a esta situación difícil. Un día se lo agradecerás a Dios. Aprende a agradecérselo ahora. Cualquier situación que cualquiera de ustedes, hermanos o hermanas, estén afrontando ahora mismo, tal vez alguna dificultad en su trabajo, alguna confusión, algo que ocurrió y que no habías previsto, inclínate ante Dios y di, Señor, he tratado de vivir con buena conciencia ante ti y has permitido que esto suceda. Lo acepto. Me inclino ante ti y acepto tu voluntad para mi vida. No tengo alguna queja. Que tu nombre sea glorificado en mi vida. Te diré que tendrás una vida maravillosa, sin desaliento, y podrás obedecer ese mandamiento que dice, regocíjate siempre en el Señor. Para terminar, permítanme volver a Efesios. El lugar donde aparece este pasaje es Efesios capítulo 3, versículo 19. Para conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Y si realmente llego a conocer ese amor más y más, dice en el verso 19, que seré lleno hasta la plenitud de Dios, y Dios podrá hacer por mí más de lo que yo pueda pedir o pensar. Así que hay tantas cosas que dependen de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Y esa es una de las principales razones por las que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Así que déjame leer todo el pasaje del verso 16. Por cierto, esta iglesia de Éfeso era una de las mejores iglesias de la época. Más adelante leemos en Apocalipsis capítulo 2 que esta iglesia estaba descarriada, pero en ese momento fue una de las mejores iglesias que Pablo plantó, y así pudo contarles muchas cosas maravillosas. Permítanme leerles Efesios 3, versículo 16. Él dice, les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Eso significa, estoy orando para que seas lleno del Espíritu Santo. Te lo digo honestamente, esa es mi oración por todos ustedes, que sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces, cuando seas lleno del Espíritu Santo, dice que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y ese es un versículo un poco difícil de entender. Me encanta una traducción de eso que dice que Cristo puede sentirse como en casa en tu corazón. ¿Conoces la diferencia entre estar en una casa y sentirte como en casa? Supongamos que vas a visitar a alguien, o quizás te quedas como invitado en casa de alguien durante un par de días.
Y hay algunas casas en las que te sientes completamente como en casa. Te tratan como a uno más de la familia. Y hay otras casas en las que te tratan como a un invitado. Son buenos contigo, pero te sientes incómodo. No sabes si estás haciendo algo mal o diciendo algo mal. O a qué horas deberías levantarte o acostarte. No lo sabes. Pero hay otras casas a las que vas en las que te hacen sentir completamente en casa. Te dirán, hermano, aquí nunca harás nada mal. Siéntete como en casa. Este es tu hogar. En el otro lugar estás en una casa, pero no te sientes como en casa. Así que aquí dice que Cristo puede sentirse en casa en nuestros corazones. Esa es la pregunta que quiero hacerte. No si Jesús vive en ti. Esta es la pregunta. ¿Jesús se siente completamente en casa? ¿Se siente muy contento en la forma en que te comportas? ¿Y la forma en que manejas tu dinero? ¿La forma en que haces tu trabajo? ¿Se siente completamente feliz? Entonces Jesús está como en casa. Y Él dice que esta es su oración, no para que aceptes a Cristo como tu Salvador, eso ya lo has hecho, sino que a través del poder del Espíritu Santo, Él te ayude a que Cristo se sienta completamente en casa en tu corazón. Y así estarás arraigado y cimentado en el amor de Dios. Arraigado sería como un árbol y cimentado sería como un edificio inamovible. Eso significa que nadie puede moverme del amor. Como dije, esa es mi dirección permanente. Siempre me encontrarás en esa dirección, en el amor de Cristo. El amor de Cristo hacia ti. No importa cómo los demás se comporten contigo. Esta es mi dirección permanente. Es algo muy bueno decir, Señor, quiero que esta sea mi dirección permanente. No me importa cómo me trate la gente. Mi dirección permanente es el amor de Cristo hacia ellos. Y entonces podrás comprender cuán grande es el amor de Cristo hacia ti. Las cuatro dimensiones, anchura, longitud, altura y profundidad, que sobrepasan el conocimiento. Y así serás lleno de toda la plenitud de Dios. Y así es como debemos vivir cada día. Y como si esto no fuera suficiente, Él dice en el verso 20, Dios es capaz de hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Hay mucho más que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Anímense. Dios quiere hacer en ti y en mí mucho más de lo que hemos experimentado hasta ahora. Así que tal vez experimentes el versículo 19, ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahora, si hay cosas que te dije que no entendiste, ruego que al menos haya creado un anhelo en tu corazón de anhelar más del Señor. Mi oración siempre cuando predico no es que la gente entienda todo lo que digo. Eso no es importante. Eso solo tiene que ver con la mente. Pero en su corazón, si lo que han oído ha creado un anhelo de una vida mejor que la que tienen ahora, he hecho mi parte. Aunque olvides la mayoría de las cosas que dije, fue creando en ti un anhelo. Señor, quiero esta vida superior donde no me condene a mí mismo y donde no me desanime. Oremos, inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Celestial, gracias por tu bondad con nosotros. Queremos experimentar todo lo que leemos en estos maravillosos versículos de las Escrituras y sabemos que el Espíritu Santo nos ayudará. Creemos que el Espíritu Santo es nuestro amigo y ayudador. Especialmente quiero orar por cualquiera de los presentes que estén desanimados o frecuentemente derrotados. Aliéntalos, Señor, a los niños pequeños que están aquí. Ayúdalos a cada uno de ellos. Que nadie se vaya desanimado de esta conferencia, que todos se vayan animados, creyendo que Dios se preocupa incluso por ellos, incluso si son los más débiles o las personas más derrotadas sentadas aquí. Por favor, ayúdales a saber que les amas y que quieres llenarles del Espíritu Santo y que quieres asegurarles que eres su Padre. Te preocupas por ellos y los animas. Señor, que nadie se vaya desanimado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.